base teórica del día de hoy, el síndrome emético, ¿no? Conocido como el lema de los vómitos. Es un cuadro frecuente en la consulta más de emergencia que la consulta externa, ¿no? Este cuadro es a veces interpretado por los padres en forma aparatosa porque sienten que es una condición que podría revestir gran gravedad, ¿no? En algunos casos sí puede ser interpretado como tal, pero hay otros en los cuales, digamos, la gravedad no sería del todo extremo, pero sí que llevaría a estudiar la causa de este cuadro de vómitos, ¿no? En lo que respecta a las competencias a alcanzar, la universidad nos pide un poco qué es lo que se pretende con esta clase en relación al tema. Identificar las principales patologías con manifestación de vómitos en los niños, tipificar la etiología más frecuente en los vómitos, o grupos etarios, eso es importante, esquematizar el enfoque clínico ante un caso de vómitos en niños, eso también es muy de gran trascendencia para sobre todo saber actuar y semiológicamente poder hacer el enfoque respectivo. Establecer el diagnóstico y tratamiento de los vómitos en niños, ¿no? Que se debe hacer, reconocer las posibles complicaciones, porque puede haber complicaciones de los vómitos en los niños. Ya, entonces continuamos. La bibliografía está tomada de su libro de referencia, Tratado de Pediatría Nelson, la 20ª edición, ¿no? Edición año 2016, de Meneghela también, su 6ª edición, Nelson Pediatría Esencial, la 7ª edición, y en relación a la Sociedad Española de Pediatría también hay una anotación, un artículo bien interesante que está en relación a lo que son vómitos enfocados desde la Asociación Española de Pediatría, ¿no? Eso es importante que lo tengan en cuenta. Además, puede haber también una referencia del manejo del niño vomitador, también de esta misma sociedad, ¿no? Ya, ok, continuamos entonces. Algunas definiciones a tener en cuenta, ¿no? Esto es muy importante, ¿no? ¿Qué es un vómito? Un vómito es la expulsión forzada del contenido gástrico y también de las porciones altas del duodeno a través o mediante o finalmente por la boca, ¿no? Ya. En relación que fisiopatológicamente vendría a ser que es el proceso de reflejo coordinado que puede estar precedido por aumento de la salivación, ¿no? Y que inicia con arcadas voluntarias, ¿no? Listo. Ya, continuamos. Entonces, las náuseas es la sensación o el deseo de vomitar acompañado de síntomas vegetativos, ¿no? En este caso, los síntomas vegetativos pueden ser palidez, frialdad, sudoración, ¿no? Etcétera. ¿Qué más? También debemos de diferenciar lo que es regurgitación, que vendría a ser el desplazamiento del contenido gástrico sin esfuerzo, tanto hacia la cavidad oral o al esófago, ¿no? ¿Están escuchando? Porque su compañera me ha enviado un mensaje que dice que no se escucha. ¿Están escuchando, no? Sí se escucha. Sí, doctor. Sí, doctor. Ah, ya, ok, ok. Bueno, ok.
Entonces, esa es regurgitación, ¿no? Y tenemos también lo que vendría a ser la rumiación, ¿no? Que ahora la ven, que es un trastorno psicoafectivo y disfuncional, en el cual el niño se complace en degustar, deglutir el alimento, retornándolo desde el estómago voluntariamente, ¿no? Hay que tener en cuenta que juega un papel muy importante tanto la prensa abdominal como los músculos respiratorios, ¿no? Entonces, este es un trastorno que lo deben tener presente, ¿no? Y ahora está lo que es la fisiopatología. En cuanto a la fisiopatología, acá hay dos zonas que son muy importantes, ¿no? La zona gatillo quimioreceptora, ¿no? Que se encuentra en el área postrema, y el centro del vómito, que se encuentra en el bulbo, ¿no? Entonces, sobre este centro del vómito actúan varias estructuras, ¿no? Llegan terminaciones nerviosas, aferentes, obviamente, ¿no? Como pueden ser parte del sistema vestibular, también del sistema nervioso central, ¿no? También, obviamente, de lo que es el tracto gastrointestinal y el corazón, ¿no? A través de los nervios vagos, glosofaringio, etc. Y este centro del vómito tiene receptores, ¿no? Receptores de histamina, de neurocininas, de muscarínicos, de 5-hidroxitriptamina. Y estos receptores son los cuales también van a desarrollar o desempeñar un papel, ya que hay muchos medicamentos que van a actuar sobre estos receptores o inhibiendo la acción de estos receptores, ¿no? ¿Ya? Entonces, hay un estímulo para que el centro de vómito, digamos así, ejerza su efecto, ¿no? Listo. Uh-huh. Ya. Ahora tenemos lo que son las fases del vómito. Las fases del vómito son 3. La primera de ellas es la fase de preyección, donde existe una relajación gástrica, ¿no? Una relajación del estómago, y hay una retroperistalsis. Quiere decir que en vez de que la peristalsis vaya hacia abajo, ¿no? Como normalmente debe ser, cambia por algún motivo de sentido, ¿no? El movimiento peristáltico y va hacia arriba. Listo. Tenemos también lo que es ya la fase de arcada, ¿no? En la cual participan la contracción rítmica de la vía respiratoria, ¿no? A nivel superior, la pared abdominal y a nivel de la caja torácica, principalmente el diafragma y los músculos intercostales, ¿no? Y la tercera fase es la fase de eyección, donde existe una contracción fuerte de la prensa abdominal y torácica inferior, y hay una relajación del esfínter faringoesofágico, ¿no? Dando como consecuencia la expulsión del contenido gástrico o la parte del duodeno alto, ¿no? En cuanto a etiología, he visto por conveniente dividirlo de esta forma, ¿no? En menores de 3 semanas hay que ponerse en la situación de que pueda tratarse de situaciones fisiológicas, ¿no? En la etapa de recién nacido, por ejemplo, si un niño tiene una deglución de sangre, ¿no? Entonces, esta deglución de sangre va a ocasionar en cierta forma una irritación gástrica, ¿no? Y esto a su vez va a producir vómitos. También en los pequeños que han tenido cierto grado de hipoxia, a través de, ya sea por sufrimiento fetal agudo, etcétera, va a tener cierto grado de vómitos, ¿no? En mayor o menor cantidad.
También puede haber otros errores en la alimentación, ¿no? Ya sea en la preparación de las fórmulas, tanto en la cantidad o concentración elevada. Las infecciones son un signo, sobre todo en recién nacidos, un signo importante de alarma, ¿no? Uno de los signos que puede acompañar a otros síntomas sistémicos, ¿no? Como es la fiebre. También dentro de la etiología de los vómitos, a esta edad, están las anomalías obstructivas gastrointestinales, ¿no? Ya sea congénitas. Principalmente acá estamos hablando de lo que son atresia duodenal, ¿no? Entre otras malformaciones del tracto intestinal. El reflujo gastroesofágico es otra causa de este problema. A su vez, la alergia e intolerancia a las proteínas de leche de vaca es muy importante tenerla presente porque vendría a ser una de las causas principales, ya que los niños recién se van a exponer precozmente a una proteína distinta a la leche materna, ¿no? Se supone que está la caseína, ¿no? En menor proporción. Generalmente la leche materna tiene, bueno, la albúmina como una de las, lactoalbúmina como una de las principales proteínas. En cambio, las fórmulas derivadas, algunas en forma, digamos así, ultra purificada, ultra procesada, van a tener como fuente base la leche de vaca, ¿no? Y estas contienen como proteína principal la beta-globulina, ¿no? Beta-lactoglobulina, etc. Listo, hay errores innatos de metabolismo que nos pueden dar también vómitos. Hay enfermedades neurológicas como la hidrocefalia, ¿no? La hipertensión endocraniana, enfermedades renales como la insuficiencia renal aguda o la uropatía obstructiva, ¿no? ¿Qué más? A ver, sigamos. En el recién nacido puede haber trastornos transitorios, vómitos transitorios, y como resultado de afecciones del tracto digestivo, ¿no? La atresia de esófago. Hay varios tipos de atresia de esófago, ustedes ya lo conocen, con comunicación o no hacia el sistema respiratorio, a los pulmones. La obstrucción duodenal congénita, la malrotación intestinal, la atresia de ayuno ileal, el ilio meconial, el megacolon congénito o enfermedad de Hirschsprung, ¿no? ¿Qué más? Procesos extradigestivos también pueden ocasionarnos vómitos a esta edad. Alteraciones o afecciones del sistema nervioso central, ¿no? Procesos infecciosos generalizados como son la sepsis o metabolopatías, ¿no? Las lactosemias, entre otros. En los niños de 3 semanas a 4 años, la etiología un poco ya empieza a cambiar, ¿no? Además de las situaciones fisiológicas, ¿no? Que no haya un buen tránsito intestinal, ¿no? Que las fórmulas, perdón, que la leche materna no haya sido adecuadamente digerida a pesar de o sea, de no tener ninguna incompatibilidad. No puede haber etiologías como las infecciones, ¿no? Como los reflujos gastroesofágicos, ¿no? U malformaciones u obstrucciones del aparato digestivo, ¿no? Así también como acá vamos a resaltar un poco lo que es la enfermedad hipertrófica de píloro, la invaginación intestinal, como otro de los cuadros que aparecen, la hernia inguinal, el cuerpo extraño esofágico, ¿no? La enfermedad de Hirschsprung, entre otras. Hay cuadros ya más graves, como son las apendicitis, la peritonitis, cuadros de intoxicaciones, enfermedades neurológicas como traumatismos, hidrocefalia, enfermedades renales que ya hemos conversado que también se presentan en esta edad,
que serían las uropatías obstructivas a la insuficiencia renal y enfermedades metabólicas, obviamente, ¿no? En los niños mayores de 4 años ya la etiología principalmente o predominantemente son infecciones, ¿no? Las infecciones pueden ser respiratorias altas, ¿no? O enfermedades gastrointestinales, ¿no? Bueno, puede haber una úlcera péptica, cuerpo extraño, reflujo gastroesofágico, pancreatitis, hepatitis, enfermedad de Hirschsprung. ¿Qué más? Obstrucción del aparato digestivo también, ¿no? Acá están bridas y adherencias, malrotación intestinal como sin válvulo, ilio, patología quirúrgica como son las apendicitis y las peritonitis a la cabeza, enfermedades neurológicas, tumores y meningitis, ¿no? La cinetosis, que son los pacientes que por algún motivo tienen en los viajes, porque el sistema vestibular no se adapta a los cambios de movimiento en forma adecuada, tienen problemas de vómitos o de mareos cuando viajan. Síndromes vertiginosos, enfermedades metabólicas como diabetes mellitus, insuficiencia suprarrenal, ¿no? Enfermedades renales como uropatías obstructivas o insuficiencia renal. Intoxicaciones acá son frecuentes, como las producidas con paracetamol o aspirina, y ya en los adolescentes, otras de tipo psicógeno, ¿no? Trastornos del comportamiento alimentario, bulimia, anorexia, a la cabeza, ¿no? Entonces, una cosa que nosotros debemos indagar en la historia clínica, en la anamnesis, es las características de los vómitos. Esto es muy importante que lo tengan presente, ¿no? Para obtener una información adecuada y hacer nuestro enfoque clínico para el diagnóstico y tratamiento, ¿no? Entonces, acá lo primero que les decimos a los padres, les preguntamos es la cantidad, si son abundantes o no, ¿no? Si son abundantes hay mayor probabilidad de producir deshidratación, trastornos hidroelectrolíticos y de tener una causa grave, obviamente, ¿no? La evolución, si estos vómitos son progresivos, los cuales se van a asociar con mayor frecuencia con patología grave, ¿no? Un vómito que está desmejorando, se está incrementando en frecuencia y en cantidad, entonces es algo ya para pensar en que hay algo de fondo que necesita un tratamiento definido, ¿no? Y porque solo el vómito es un síntoma, un signo, no es la causa de la enfermedad, ¿no? Es una manifestación. Entonces puede, en estos casos, tratarse un debut diabético, una obstrucción intestinal o un cuadro de hipertensión endocraniana importante, ¿no? Los no progresivos generalmente no suelen indicar patología orgánica grave y a la cabeza de ellos resalta el reflujo gastroesofágico. Y los recidivantes pueden tratarse de los vómitos cíclicos, trastornos metabólicos congénitos o de malrotación intestinal, ¿no? Siempre es importante diferenciarlo de lo que es la regurgitación. Recuerde que en la regurgitación no hay mayor esfuerzo, ¿no? Sino simplemente el contenido regresa, no es que necesite hacer tantas arcadas, sino simplemente el contenido regresa al esófago y a la boca. El contenido, si es que tuviese sangre, puede ser de procedencia de las vías respiratorias superiores, pero cuando es con mucho esfuerzo o introspectivo o brusco, puede darnos también en el caso del síndrome de Mallory-Weiss o por una gastritis por antiinflamatorios no esteroideos. En caso de que se presente con bilis, hay que descartar como primera posibilidad que se trate de una obstrucción intestinal distal al ángulo de Trace, ¿no? Los no biliosos con menor frecuencia van a revestir algo de trascendencia, ¿no? Si es que es un vómito con heces, ya ustedes están pensando que hay muy altas posibilidades de que este sea un signo de obstrucción distal, ¿no? Del intestino grueso. Frecuencia. Cuanto más frecuentes indican, mayor grado de intolerancia, tiene más posibilidad de producir deshidratación y tener una causa.
La relación con la comida puede ser una obstrucción pilórica o en caso de intolerancia de alergia. Técnica técnica de alimentación, indagar la cantidad, la forma, cómo se preparan las fórmulas, ¿no? Cómo les da a los pacientes, a los niños. Los síntomas de alarma, entonces. Acá sí hay que tener cuidado porque cuando hay repercusión sobre el estado del paciente, sobre el estado general del paciente, ¿no? Estamos hablando de compromiso de conciencia, compromiso de signos vitales, ¿no? Quiere decir que ya el asunto es serio, es de trascendencia y hay que intervenir lo más pronto posible. Cuando hay pérdida de peso asociada, quiere decir que esto ya es, pues, no de un día, no es agudo, ¿no? Sino ya viene de una evolución crónica, probablemente, o subaguda. Cuando hay alteración en la floración neurológica, probablemente los cuadros meningios serían los principales a descartar. O en caso de traumatismo, si es que hubo antecedentes, ¿no? Distensión abdominal, ¿no? La fontanela. Hay que ver si los vómitos son proyectivos o no, ¿no? Eso también es importante tenerlo presente. ¿Qué más? Y si sobre todo tienen vómitos con olor particular, ¿no? Esto es importante tenerlo, indagar. ¿Listo? Entonces, acá, atención de un niño con vómitos. ¿Cómo debería ser la atención del niño con vómitos? Vendría a plantearse algunos objetivos principales. ¿Cuál sería uno de ellos? Uno de ellos vendría a ser la valoración de la repercusión sobre el estado general, ¿no? Digamos, la performance del paciente y el metabolismo hidroelectrolítico. Este es algo que deben tener presente, ¿no? Recuerden que el niño está perdiendo líquidos y electrolitos también a través de los vómitos, ¿no? Si se asocia a otros síntomas, obviamente que esta pérdida será mayor, ¿no? Si es que, por ejemplo, diarreas, ¿no? Hay que siempre tener presente de que la causa es lo que hay que tratar. El síntoma, o sea, sí pueden atenuarlo, pueden reponer lo que está perdiendo con suero, con destroza, ¿no? Pero lo único que va a solucionar el cuadro va a ser el tratar la causa, ¿no? Investigar antecedentes, si esto es, desde cuándo se está presentando, si hay algún antecedente de enfermedades familiares en los niños, claro, en los niños, en los pacientes, ¿no? Para pensar en algún problema metabólico o un problema, digamos, familiar que tenga que ver con el riñón, ¿no? Problema de nefropatías, etcétera. Diagnóstico diferencial. Ustedes deben preguntarse ante un niño con vómitos si es una causa grave de vómitos en la infancia. Pueden haber 5 grupos importantes en los cuales hay que enfocarse para decidir si es que nuestro paciente requiere intervenciones o estudios inmediatos e intervenciones también prontas. Si se trata de una patología abdominal quirúrgica, ¿no? Si se trata de una patología abdominal no quirúrgica, pero grave, si se está frente a un cuadro de hipertensión o infección intracraneal, si tenemos un cuadro de infeccioso generalizado, una sepsis, o si es un trastorno metabólico grave, ¿no? Esto es lo que hay que tener siempre presente. Ahora, en cuanto a patología abdominal quirúrgica, ¿no? Si estamos en la etapa, ante un niño en la etapa de recién nacido, la primera pregunta es malformaciones del aparato digestivo. Hay que preguntarle a los familiares cómo ha sido su hábito defecatorio, ha estado realizando su evacuación de meconio normal a las 24 horas, 48 horas, ¿no? O no lo ha estado haciendo, o desde cuándo está presentando los vómitos, ¿no?
Si se encuentran malformaciones extradigestivas, acá hay que ponerse a pensar un poco en las bandas de LAD o páncreas anular, etc. En la edad de 3 semanas a 4 años, acá el cuadro, uno de los cuadros más importantes vendría a ser la invaginación intestinal. La invaginación intestinal es cuando hay un telescopamiento, o sea, una asa entra dentro de otra, ¿no? Y se produce un cuadro de una isquemia en estas asas, ¿no? Del río sanguíneo, del flujo sanguíneo, ¿no? Lo que va a llevar a pérdida de la vitalidad de estas estructuras. Entonces, generalmente los cuadros de invaginación intestinal van a empezar con un dolor cólico, con vómitos, ¿no? Y ya, bueno, ya se va a instalar lo que es falta de eliminación de posiciones, hasta que ya está instalado, puede producirse las famosas heces en jalea de grosella, ¿no? Digamos así como una mermelada, que ese es ya cuando el cuadro está varias horas de evolución, y ya no hay mucho, digamos así, la parte de manejo médico ya no estaría indicada, sino más que todo un manejo quirúrgico, ¿no? Para destelescopar esas asas. Y en el caso de que se sospeche esta posibilidad, bueno, hay estudios o exámenes auxiliares que se tienen que hacer, ¿no? La estenosis hipotrófica del píloro es otro cuadro importante, ¿no? Sobre todo en los niños que son varoncitos, que sea el primer niño, que haya antecedentes, también familiares, y que el niño tome o lacte y regrese pues lo que ha lactado, ¿no? Mayores de 4 años a la cabeza, apendicitis, hibrías y adherencias, ¿no? Obviamente que ha tenido que haber ahí antecedentes de cirugías previas. La estenosis hipotrófica del píloro, acá es frecuentemente más común en varones, se caracteriza por vómitos lácteos, ¿no? El niño lacta ávidamente, pasa y a los 5 o 10 minutos regresa todo. Pero la particularidad es que, bueno, puede llorar por el vómito, todo lo que quieran, pero nuevamente tiene hambre, ¿no? Pero igual, hay una pérdida de electrolitos acá. Principalmente a la cabeza van a estar lo que es el cloro, el potasio, ¿no? Y también algo de sodio. En estos pacientes se va a encontrar estancamiento ponderal y el diagnóstico se hace por la clínica y se confirma por la ecografía. En la clínica pueden ustedes, según lo que dice la bibliografía, encontrar la famosa oliva, ¿no? En el epigastrio. Y también se puede encontrar el diagnóstico por la ecografía con el crecimiento o el aumento de volumen de la zona de la capa muscular o de la parte muscular a nivel del píloro, ¿no? Entonces, esto puede dar el estrechamiento pues de la zona involucrada y ocasionar los vómitos, ¿no? Muy bien. Acá el manejo es quirúrgico, obviamente, ¿no? Incluso hay, digamos, medidas ecográficamente para determinar si es que es un píloro normal según la edad, ¿no? Para esta edad hay medidas que se toman como referencia en los estudios ecográficos. Invaginación intestinal es la que se caracteriza por un dolor abdominal agudo intermitente, seguido de vómitos. El niño se pone pálido, hipotónico, ¿no? Hay heces sanguinolentas ya como jalea de grosella que les mencioné. Hay una masa de defensa abdominal en el cuadrante superior derecho. Puede ser idiopática o desencadenada por hipertrofia de ganglios, pólipos, tumores, etc. Alguna vez estuvo asociada a cierto tipo de vacuna por rotavirus, o de infección por rotavirus, perdón, de infección por rotavirus, no vacuna, sino infección por rotavirus, alguna vez. Pero no
todavía eso no tiene un consenso. Y el diagnóstico igual es ecográfico, ¿no? Acá se va a ver la imagen en donas, ¿no? Conocen ustedes las donas, así es que no es necesario que lo explique, ¿no? Esta rosquilla que tiene un centro hueco, pues. ¿No? El manejo igualmente de esta invaginación intestinal inicialmente es médico, si es que la evolución no ha sido de mucho tiempo. Acá se usan enemas principalmente, ¿no? Y en el caso de que ya la evolución haya sido importante, bueno, ya el cuadro ya sea algo con signos peritoneales, inclusive complicado, o que esté comprometiendo el estado vital, acá el manejo o vaya a comprometer, el manejo es acá quirúrgico, ¿no? Los cuadros de apendicitis aguda, si bien es cierto, no son frecuentes tantos, pero a la edad de 4 años a más, sí es importante tenerlos presentes. Se van a presentar con dolor, fiebre, anorexia y vómitos, ¿no? A veces de forma atípica. A veces el dolor no es específicamente en la fosa ilíaca derecha, ¿no? Sino más tirado hacia la zona del hipogastrio. Eso tiene mucho que ver con lo que es la localización del apéndice, ¿no? La dirección en la cual a veces es más hacia arriba, hacia el flanco, ¿no? También es la ubicación que tienen dentro de la cavidad abdominal, ¿no? A veces pueden cruzar con cuadros de diarrea, las apendicitis en los niños. A veces. Es poco frecuente. Lo más común es que tenga dolor, fiebre, anorexia y vómitos, ¿no? Después también pueden ustedes encontrar el examen clínico, defensa abdominal y los signos apendiculares, ¿no? Plumber, ¿no? Robson, defensa abdominal o el signo positivo a la descompresión, ¿no? Van a encontrar en los exámenes de laboratorio leucocitosis. El diagnóstico es clínico, principalmente, pero a veces es ecográfico. Inclusive, alguna vez se ha hecho el diagnóstico por tomografía, ¿no? Pero no debe ser lo usual. Generalmente el diagnóstico es clínico, ¿no? Eso es lo que tienen que tener presente. Pero cuando hay alguna duda y la evolución no es adecuada en el enfoque que se ha tenido, se recurre a las imágenes, ¿no? Ahora está la patología grave que cursa con vómitos, que no es cuadros quirúrgicos, ¿no? Y acá está la cabeza, hipertensión intracraneal o infección del sistema nervioso central, ¿no? La sepsis, los trastornos metabólicos graves, las colecistitis agudas, que son raras en los niños. Los cuadros de pancreatitis agudos también son raros en los niños, pero a veces suelen estar asociados con medicamentos, ¿no? Entonces, los cuadros de sepsis, acá ustedes están viendo que en los cuadros infecciosos realmente hay una gran afectación del estado general. Hay fiebre, el niño luce o incrementa en mal estado, luce una facies tóxica, ¿no? En algunos casos de las meningococemias puede haber un exantema petequial, ¿no? Se encuentra mala perfusión periférica, ¿no? Cuando ya hay un estado avanzado de este cuadro infeccioso general, ¿no? El niño cursa con cuadros de quejido, taquipnia y taquicardia, ¿no? Los trastornos metabólicos graves, ¿no? Acá también existe alteración del estado general, no luce bien el paciente, luce deshidratado principalmente porque los vómitos son progresivos, hay una pérdida de peso, ¿no? Ya. Ya. Ok. Y los cuadros de colecistitis, donde existe dolor en el hipocondrio derecho, vómitos biliosos, fiebre, y a veces se acompaña de ictericia. En el examen físico hay dolor y una masa dolorosa palpable, ¿no? Signo de Mapurre positivo. Exámenes auxiliares, se encuentra leucocitosis y pruebas hepáticas alteradas.
el diagnóstico acá es tanto clínico y se confirma por la ecografía, ¿no? La presencia del aumento de tamaño de las paredes. Listo. Ahora puede haber otras causas no graves de vómitos, ¿no? Ahí me parece un cinquito. Creo que ahí nos hemos olvidado de algo. Bueno, ahí también debería funcionar, estar presente lo que son las pancreatitis, ¿no? Donde ustedes saben que la pancreatitis, el dolor abdominal es intenso, hay vómitos persistentes, se acompaña de fiebre, ¿no? Se encuentra un abdomen distendido y sensible a la palpación, a veces en masa, a nivel del epigastrio, y ese dolor es medio en cinturón, ¿no? Pero principalmente es a nivel del epigastrio. El dolor urente, ¿no? Hay una forma grave que cursa con náuseas intensas, vómitos, dolor asociados a shock, ¿no? Los exámenes auxiliares van a ustedes a encontrar la amilasa y la lipasa elevadas. Primero se eleva la amilasa, ¿no? Seguramente la lipasa. Hay cuadros de leucocitosis, coagulopatía, hiperglicemia, etc. Diagnóstico, obviamente, tiene que ser con tomografía. Esta pancreatitis aguda se puede asociar con varios medicamentos. ¿Cuáles, por ejemplo? Corticoides, ¿no? Un tratamiento con corticoides por varios días puede darnos un cuadro de una pancreatitis aguda. Los corticoides generalmente se usan a altas dosis, ¿no? En otros pacientes, por ejemplo, los pacientes oncológicos, se pueden asociar a otro tipo de medicamentos, ¿no? Como son las asparaginasas, L-asparaginasas, ¿no? Y varias otras formas de presentación que tiene este medicamento, ¿no? Y bueno, en los niños pues no va a haber lo que existe en adultos, que son los cuadros de alcoholismo, ¿no? Pero puede suceder eso. Muy bien. Ahora, ¿cuáles son las causas no graves de vómitos? Las infecciones, ¿no? Las infecciones comunes, las que se atienden por consulta, por emergencia, ¿no? Vendrían a ser la gastroenteritis a la cabeza. A veces empiezan con cuadros de vómitos y después recién se presentan los cuadros de diarreas, ¿no? Están los cuadros de intolerancia digestiva leve, ¿no? Hay que buscar siempre signos y signos de origen de la infección, ¿no? A veces cuadros de faringitis. Algunos niños tienden a presentar estos cuadros de vómitos, rara vez, pero los presentan, ¿no? Y los cuadros de infección urinaria también nos pueden dar vómitos en los niños. Los cuadros de otitis media, obviamente que tiene que haber dolor ótico para asociar a que pueda estar acompañando el cuadro de vómitos ahí, ¿no? Otras causas no graves de vómitos que son importantes tenerlas presentes, relacionadas a la alimentación, la intolerancia o alergia a la proteína leche de vaca, la regurgitación, afecciones digestivas como son gastroenteritis, hepatitis, cuerpos extraños, migraña, vértigo, en caso de cuadros neurológicos, ¿no? Los antecedentes acá son muy importantes, ¿no? Principalmente para los dos, ¿no? Más para la migraña que para el vértigo, obviamente, ¿no? Afectación renal, litiasis renal, infección urinaria, afectación psíquica en las adolescentes o adolescentes, como trastornos de comportamiento alimentario, ¿no? Entonces, el reflujo gastroesofágico, acá es algo que vamos a mencionar, ya que lo hemos estado tomando en cuenta. Entonces, este reflujo gastroesofágico es muy frecuente, ¿no? Eso deben tenerlo ustedes presente. Normalmente debe ser hasta el primer trimestre de vida. En realidad no son náuseas ni vómitos, sino es la salida del contenido hacia el esófago y la boca, porque todavía es incompetente la zona cardiohiatal del recién nacido, ¿no? Pero puede haber dos tipos. Uno no complicado, ¿no?
que se dé a la inmadurez fisiológica que ya les mencioné, sin repercusión clínica, el paciente lacta, eliminas, digamos así, los eructos, los chanchitos, regresa un poco de leche, ¿no? Pero igualito lacta, come, ¿no? El diagnóstico prácticamente se hace solo por la historia clínica, se le pregunta a los familiares o a los padres o a la madre si es que esto viene con arcadas, si es con bastante cantidad, qué características tiene, ¿no? Si se presenta continuamente, ¿no? Si está ganando o no de peso, si hay ganancia ponderal, ¿no? El tratamiento consiste en tranquilizar a los padres. Y en el caso de que sea complicado, o por reflujo gastroesofágico o enfermedad por reflujo gastroesofágico, ya es otra cosa, ¿no? Aquí sí hay una repercusión clínica, ¿no? El niño puede presentar una clínica de hematemesis, irritabilidad durante la ingesta, ¿no? Como que hay un dolor ahí, el síndrome de Sandifer, ¿no? Hay una anemia ferropénica, síntomas respiratorios, ¿no? El diagnóstico se realiza por medio de la pHmetría, ¿no? El tratamiento es higiénico-postural. A veces es necesario usar prokinéticos, bloqueadores H2, inhibidores de bomba de protones o de cirugía. A veces es necesario, pero no siempre, ¿no? ¿Qué más tenemos? A ver. Tenemos los vómitos cíclicos. Estos vómitos cíclicos se caracterizan por episodios de vómitos repetidos o de repetición asociados con intervalos de normalidad, ¿no? Existen criterios de Roma, los criterios de Roma 3, donde dos de ellos son indispensables para el diagnóstico. Cuando haya 2 o más periodos de náuseas intensas y vómitos continuos o arcadas de horas a días de duración, ¿no? Y el otro es el restablecimiento del estado de salud durante semanas a meses. O sea, que exista 2 o más periodos de náuseas, vómitos y que después de esto prácticamente el estado de salud es normal en el paciente, ¿no? Ahora, deben cumplir también todos los siguientes requisitos, ¿no? Como mínimo 5 episodios en cualquier intervalo, o un mínimo de 3 episodios durante un periodo de 6 meses. Son episodios recurrentes de náuseas y vómitos intensos de 1 hora a 10 días de duración, que acontece como mínimo con 1 semana de diferencia, ¿no? La pauta y los síntomas son estereotipados en el mismo paciente. Los vómitos durante los episodios acontecen más de 4 veces por hora, durante más de 1 hora, ¿no? Restablecimiento del estado general entre los episodios, ¿no? Y no atribuido a otro proceso, ¿no? Es algo importante tener en cuenta. ¿Cuáles son las características de estos vómitos cíclicos? Las características son de que se presenten entre los 2 y 5 años, ¿no? El inicio de ellos. Hay una fase prodrómica, ¿no? Que cursa con náuseas, palidez, o sea, síntomas vegetativos, intolerancia al ruido, a la luz, letargo y cefalea. Les hace parecer un poco a las migrañas, ¿no? Por esas características. A veces dolor en el epigastrio, dolor abdominal, fiebre, diarrea. Hay una frecuencia variable de esta presentación que puede ser en promedio de 2 episodios por año. La duración de cada episodio es de 2 a 3 días con 4 más vómitos por hora, ¿no? ¿Qué factores asociados existen para estos vómitos cíclicos? Hay factores desencadenantes, que son principalmente las infecciones y el estrés. Hay otros que son los causales, que vendrían a ser mecanismos relacionados con una migraña, alteración mitocondrial o disfunción autonómica, ¿no? En lo relacionado a lo que es relacionado con la migraña, acá los antecedentes, como les dije, son importantes y algunos los denominan como si lo denominan este cuadro de vómitos cíclicos. También
como si fuese una migraña abdominal, ¿no? ¿Ya? En muchos se demuestra disfunción autonómica simpática de los sistemas sudomotores, ¿no? Palidez, sudoración, etcétera. Más del 80% va a tener un familiar en primer grado afectado. Muchos van a experimentar migraña más tarde, ¿no? Eso es importante tenerlo presente. ¿Cuál es el diagnóstico diferencial de estos vómitos cíclicos? A la cabeza están las gastrointestinales, la malrotación intestinal, quistes de duplicación, quistes del colédoco, invaginación recurrente, nefrolitiasis, hidronefrosis, colitiasis, enfermedades del sistema nervioso central, tumores a la cabeza, epilepsia, patología vestibular, alteraciones endocrino-metabólicas. Apendicitis crónica es un término que ya no existe mucho, pero quiere decir que hay una obstrucción parcial por coprolitos y que se vuelve a presentar en forma periódica, ¿no? Pero ya no es un término muy usado actualmente. Y enfermedad inflamatoria intestinal sí, ¿no? ¿Cuáles son las pruebas de ayuda diagnóstica para el cuadro de vómitos en los pacientes? Las endoscopías, ¿no? Es un poco complicado en los niños porque muchas veces no hay los endoscopios del tamaño adecuado, ¿no? Para realizarlas. La radiografía gastrointestinal con contraste sí es importante. Una resonancia magnética cerebral en el caso de tumores o afección del sistema nervioso central. En problemas metabólicos hay que dosar todo lo que son las acidemias orgánicas, ¿no? O también problemas de enfermedades metabólicas como galactosemia, ¿no? Hay que usar lactato, ácidos orgánicos, amoníaco, etc. ¿Cuál es el manejo y tratamiento que deben tener estos pacientes? En el manejo y tratamiento, a la cabeza, la hidratación. Dependiendo del grado de deshidratación que presente nuestro paciente, puede tener cierta afectación o cierto grado, valga la redundancia, de acidosis metabólica, ¿no? Entonces, la hidratación acá es importante, ¿no? Aportando los electrolitos que requiera, ¿no? Obviamente que en nuestro manejo inicial tenemos que evaluar el ABC, ¿no? Ver la vía aérea, ¿no? Ver la presión sanguínea, la circulación, ¿no? El nivel de conciencia, el estado neurológico, ¿no? Esos son datos importantes que todo paciente ya en un estado comprometido debe tener. El ondansetron se ha convertido en uno de los medicamentos, es un antiserotoninérgico, ¿no? Que se usa mucho en los pacientes oncológicos como manejo preventivo y de los vómitos por quimioterapia. Entonces, en Estados Unidos o en Europa ya se está usando el ondansetron como primera elección para los vómitos que son no inconversibles, pero sí que son importantes, ¿no? Lo principal es el tratamiento de la etiología del vómito. Eso es lo principal, ¿no? Si nosotros no tratamos la causa, solo estamos tratando el síntoma y eso no nos va a ayudar a solucionar el problema, ¿no? Y vamos a estar un poco perdiendo el tiempo porque no estamos tratando el cuadro de fondo, la causa y la etiología en sí. Entonces aquí tiene un cuadro del tratamiento farmacológico de los vómitos, ¿no? Como les decía, cómo se usa contra la acción de los receptores que hay en el centro del vómito, ¿no? Para el reflujo, antagonistas dopaminérgicos como la metoclopramida, ¿no? El dimehidrinato, si ustedes se fijan, no está comprobada su acción antiemética, salvo para los trastornos vestibulares y la cinetosis. Después, si ustedes ven en toda la lista que tenemos acá, generalmente no es el medicamento de elección. De repente, por ahí se atribuye algún tipo de acción
que pudiese tener a nivel central, ¿no? Pero, como les vuelvo a repetir, no está del todo comprobado su eficacia. Hay otros, ¿no? La metoclopramida como prokinético, como antagonista dopaminérgico, sí, sí tendría más acción, ¿no? ¿Qué más? Cuando los vómitos son muy difíciles de manejar, son persistentes. Entonces, acá hay que tomar en cuenta lo que son ya otro tipo de medicamentos, ¿no? Como son la clopromacina, ¿no? Pero antes de eso está el ondansetron, que se usa también en estados postoperatorios. O si no, las fenotiacinas también son otro grupo de medicamentos que tienen acción en estos vómitos persistentes o incoercibles, ¿no? ¿Qué más? Bueno, hay muchas clases de, digamos así, de antieméticos del ondansetron, ¿no? El granisetron, que es algo más evolucionado, ¿no? Ahí están las dosis que se usan. Y bueno, siempre es conveniente por el estado. No hay un consenso, pero es conveniente por el estado que tiene el paciente eh, usar acompañado inhibidores de bombas de protones por una posible gastritis, o también la hidratación sí es indispensable, ¿no? ¿Qué más tenemos acá? Tenemos lo que son las complicaciones de los vómitos. En los vómitos hay complicaciones, ¿no? Metabólicas por el estado de deshidratación, que en algunas oportunidades puede ser severo. Nutricional en los cuadros que tienen una evolución subaguda o crónica, ¿no? Como el caso de la hipertrofia benigna del píloro, ¿no? Desgarro de Mallory Weiss, ¿no? Un poco de sangrado que puede ser por desgarro de la mucosa, por el esfuerzo que hace. Los cuadros de esofagitis que sí requieren manejo con inhibidores de bomba de protones o con bloqueadores H2. Puede haber cuadros de aspiración a nivel pulmonar, los mismos vómitos, si es que el compromiso neurológico del paciente es una forma de presentación del cuadro que lo afecta. El shock, obviamente que sí, asociado principalmente a infecciones o cuando hay compromiso circulatorio en el caso de los cuadros severos, ¿no? Mediastinas neumotoras por el esfuerzo, y al igual que las petequias y las hemorragias retinianas. Bueno, eso es todo por mi parte. No sé si hay alguna pregunta. Esa es la parte de lo que es Recuerden que es muy importante siempre hacer la valoración clínica, ¿no? Apropiada, de acuerdo a la edad de los cuadros más frecuentes o más comunes, como les he mencionado, o les he hecho el resumen en la clase. Y a veces es importante la intervención médica inmediata, ¿no? O sea, los cuadros a veces, si no se enfocan bien desde el inicio, nos llevan a cometer errores y el perjudicado es el paciente, ¿no? Hay que hacer siempre una historia alimenticia adecuada sobre la cantidad, frecuencia, las técnicas, la posición, el comportamiento durante la alimentación, ¿no? Si ha habido tos, el arqueamiento de la región lumbar, de la región dorsal, perdón, rechazo a la toma, pérdida del confort, ¿no? Entonces, eso es prácticamente la clase de ahora. No sé si es que hay alguna pregunta. ¿No? Los vómitos en escopetazo, de hipertensión endocraniana, ¿no? Que no vienen precedidos de arcadas, no son vómitos violentos, eso hay que tener cuidado. Esos son, sobre todo, traducción de los cuadros de hipertensión endocraniana que pueden ser por distintas etiologías, ¿no? Hidrocefalia, tumoración, que esté causando esto, ¿no? ¿Alguna pregunta, chicos?
En los adolescentes obviamente hay que ver el estado de estrés, depresión, ¿no? Si hay deformación de la imagen corporal, la autoestima, a veces puede ser el inicio o manifestación de un embarazo, ¿no? ¿No? Entonces, enfermedad familiar, hay que buscar si hay problemas metabólicos, alérgicos, ¿no? Muy bien. ¿Algo más, chicos? En los vómitos cíclicos también se pueden usar muchas veces propanolol, ciprofloxacina, amitriptilina, ¿no? E inclusive de algunos sedantes también. Bueno, si no hay preguntas, quiere decir que han entendido todo o de repente no han entendido nada. Por mi parte es todo. Chao, chicos. Gracias por la clase, doctor. Hasta luego, doctor.